Bien, digamos que vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a trabajar con otro programa. ¿Listo? El Octave. Eh, Vamos a arrancar desde este principio. ¿Listo? Vamos a arrancar desde aquí. Ah, habíamos hablado o habíamos comentado que en un sistema, ¿cierto? Lo podíamos observar como una caja negra. Entonces a determinarlo aquí. Teníamos un sistema y que básicamente en un sistema teníamos entradas y teníamos salidas. Listo. Eso es lo que nos decía. Eh, Bien, por lo general las entradas las trabajamos como X, las salidas las trabajamos como Y. Bien. Y que habíamos colocado este nuevo concepto, ¿no? Que era el de función de transferencia. Y que básicamente es la relación entre la salida y la entrada. Es decir, Y sobre X. Eso es lo que nos decía. Bueno, entonces parte de este concepto era que usted se fuera familiarizando un poco con, con esta nueva forma, ¿no? Entonces usted dice, oiga, algunos autores esta función la denominan H o la denominan G. ¿Sí? Entonces dicen G es simplemente la relación entre lo que entra y lo que sale. O la pueden colocar de esta forma, ¿no? H es igual a Y sobre X. Bien, fíjense que en este momento ni siquiera hemos hablado si esta entrada o esta salida está escrita en un dominio específico. ¿Qué quiere decir eso? O que bien está escrita en el tiempo, o que bien está escrita en su forma frecuencial, ¿cierto? O en esta forma, ¿no? No habíamos dicho nada de eso. Simplemente teníamos una relación de entrada y una relación de salida. La entrada puede ser cualquier tipo de señal y pues a la salida pues esperaría el comportamiento del mismo. Entonces, tenía dos formas de observar el sistema. Uno, si yo decía, por ejemplo, la típica función paso, era para observar el sistema ante una excitación, es decir, forzarlo. Y si lo tenía a través de una señal delta Dirac, pues era para básicamente ver cómo se comportaba naturalmente el sistema. Entonces eso más o menos en ecuaciones diferenciales uno decía respuesta natural y respuesta forzada. ¿Sí? Esa era la concepción. Ahora, empezamos a familiarizarnos un poquito por el término y necesariamente cuando hablamos de control, mal que bien, necesitamos hablar de, de transformada de Laplace. ¿Listo? Vamos a hacer Laplace sin mucha matemática. A ver cómo nos va. ¿Listo? El señor Pierre Laplace dijo, bueno, listo. Resulta que analizar o solucionar un sistema mediante ecuaciones diferenciales se vuelve extremadamente complejo. ¿Sí? Entonces tengo que eh, esa ecuación diferencial, ¿sí? Resolverla por algunos o diferentes métodos, factor integrante, gronskianos, ya se me olvida, separación de variables, en fin, cualquier método que yo escogiera. ¿Sí? Resulta que lo que él plantea es algo más sencillo. Es decir, bueno, coja cualquier sistema, ¿sí? Que está escrito en función del tiempo y pásemelo al dominio de la frecuencia, que es mucho más fácil de analizar. ¿Qué hace eso? Simplificarme a mí las expresiones y el análisis matemático. Entonces uno llega y revisa, bueno, ¿cómo será la definición de la transformada de Laplace? Entonces dice, venga, la transformada de Laplace para una función, ¿no? Laplace aquí, para una función que depende del tiempo, aquí, ¿sí? Entonces estamos hablando, oiga, una función que está escrita en el tiempo, necesito ahora pasarla a la frecuencia. Entonces dice, bueno, listo, la forma más fácil es a través de este concepto, de la integración. Pero vamos a integrar desde menos infinito hasta infinito. ¿De quién? De la función que está escrita en el tiempo, lo que sea una ecuación diferencial,
sea una rampa, una constante, cualquier ecuación, no importa. Y va a hacer lo siguiente, va a colocarla y va a multiplicarla por un operador, a este operador, e a la menos s t. Y, por favor, me lo integra con respecto al tiempo, ¿no? Sí, de una vez. Entonces, la magia de Laplace es esto, es este operador, ¿sí? Que es el que me permite cambiar del tiempo a la frecuencia. Esa es la magia de él. Ahora, resulta que nosotros por lo general no vamos a hacer un análisis de una señal desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos importa del tiempo cero hacia atrás. O sea, esto en algunos casos no nos va a interesar, ¿sí? Nos importa desde un momento, desde el instante t igual a cero hasta el infinito. Entonces, por tanto, la definición de la transformada de Laplace pues se convierte en lo siguiente, ¿no? La transformada de Laplace de la función descrita en el tiempo pues va a ser igual entre 0 a infinito. ¿Por qué? Porque me importa hacerlo para sistemas causales. ¿Qué quiere decir eso? A partir de un momento determinado, ¿sí? Entonces, de mi función por e a la menos s t de t. Y aquí viene lo interesante, es que esto se convierte simplemente en un proceso de integración. No es más. Muchas veces yo me voy a tener que ayudar de tablas, si las tengo. Ese es básicamente el proceso. Ahora, si uno recuerda los cursos de circuitos, siempre ha hecho este proceso. Siempre lo ha venido trabajando. Siempre ha escrito ecuaciones diferenciales. ¿Cuándo? Cuando uno, por ejemplo, hacía el análisis por fasores, ¿sí? O cuando convertía a esas expresiones esas ecuaciones diferenciales y las convertía mediante el operador diferencial. Nunca nos lo dijeron, ¿sí? Y decían, oiga, esta cosa que usted está analizando en el dominio de la frecuencia, en el plano complejo, pues es esto, ¿no? ¿Sí? Y uno decía, bueno, es que entonces uno decía, eso, ¿dónde yo lo he visto? Entonces dice uno, la impedancia de la resistencia, pues depende de la resistencia, ¿no? La impedancia del condensador, pues es 1 sobre J omega por C. ¿Y eso qué es? 1 sobre J. Pero es que esto ya lo tengo, miren, aquí está, S por C. Vea, ahí está la impedancia. Que la impedancia, perdón, esto es un condensador, ¿no? Aquí que como una bobina. Y decía que la impedancia de la bobina es ¿qué? Eso es L, J, omega. Oiga, eso es básicamente L por S, ¿cierto? Entonces, ya usted venía trabajando ese concepto. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos? ¿Cómo lo vemos en teoría de control? Entonces, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, para verlo con nomenclatura. Una función que depende, ¿cierto?, de la frecuencia, producirá una señal que depende de la frecuencia. Ya esto yo digo GS. ¿Listo? Si lo quisiera pues hacer en el tiempo, pero es que hacer en el tiempo a veces es extremadamente cansón. Entonces llego ya de t y aquí me toca colocarla, ¿sí? Pero lo más fácil es expresarlo ¿qué? De esta forma, en forma de la frecuencia. Pero para hacerlo en forma de la frecuencia, ¿qué tengo que hacer? Usar la transformada de Laplace. Es lo básico, ¿sí? Entonces digamos G de S, ¿qué viene siendo? Pues la relación de la salida versus la entrada. ¿Listo? Y vamos, por ejemplo, vamos a ver cómo se puede expresar esto a mí me gusta siempre hacerlo con un filtro sencillito. ¿Listo? Por ejemplo, una resistencia y un condensador. ¿Listo? ¿Qué pasa? Y algo particular y vamos notando es que la función de transferencia no depende de la entrada, ¿sí? Él opera con las entradas, pero no depende, ¿sí? ¿De qué depende la función de transferencia? De los elementos propios constitutivos, ¿sí?, de lo que tenga internamente esa caja negra,
¿sí? Entonces yo veo la caja negra, entonces yo, bueno, la delimito, ¿no? Entonces puedo hacer esta caja y delimitar mi acción acá, ¿sí? Y entonces puedo ver qué le pasaría al sistema, oiga, si yo le coloco, por ejemplo, una función paso. O si no, bueno, si no quiero una función paso, ¿qué le pasaría al sistema si le coloco una onda seno? O le coloco una exponencial. ¿Cómo él me respondería? Entonces, para eso usamos la función de transferencia, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo más sencillo. Entonces, digamos que en este caso lo que nos importa es el voltaje de salida versus el voltaje de entrada. Entonces, fíjense que usted tiene entrada y tiene salida. Por lo tanto, lo que está aquí me constituye mi función de transferencia. Entonces, veamos. Decimos, oiga, el voltaje de salida es igual a la impedancia del condensador, ¿sí? Vamos a hacer un divisor de tensión sobre la impedancia del condensador más la impedancia de la resistencia. Eso es. Multiplicado por el voltaje de entrada. Ahora, si usted pasa esto acá, este voltaje de entrada sobre esto, ¿qué obtiene? Una de salida versus una entrada. Es decir, está hablando de la función de transferencia. Fíjense que a usted no le está importando si la entrada es una onda seno, si es una onda coseno, si es una exponencial. Realmente no está importando. ¿Sí? ¿De quién depende? De lo que está aquí adentro. Entonces quedaría, bueno, la impedancia del condensador habíamos dicho 1 sobre CS. ¿Listo? 1 sobre CS más R. Más R, ya, listo. Y lo que queda es operar, ¿no? Entonces vamos a hacer esas famosas operaciones oreja, ¿no? 1 sobre CS, factor de 1 sobre CS más CS sobre CS por R, ¿no? De una vez para arriba, normalizar, una cosa así. Entonces, ¿esto cómo quedaría? 1 sobre CS sobre 1 más R CS y todo dividido entre CS. Aquí ya, adiós, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Ya mi función, ¿no? 1 sobre 1 más RCS. Entonces ya tengo la respuesta, ya tengo la función de transferencia del sistema. Eso. Pero fíjese que me está diciendo, oiga, ¿cómo está escrita? Entonces tengo que agregarle. Entonces, G, que es mi función de transferencia, pero está en este dominio. Porque está escrita en términos de S. Y eso es lo importante. No está escrita en función del tiempo, está escrita en términos de S. ¿Sí? Y uno dice, bueno, listo. Ahora, vean. La cosa funciona para MATLAB y también funciona para el Octave. Es la misma forma. Entonces usted dice, bueno, listo. 1 sobre 1 más RCS. Entonces usted dice, bueno, listo. Resulta que aquí tengo un numerador, ¿no? Y aquí tengo un denominador. Entonces lo separo, ¿no? Ahora, la idea es que este numerador y este denominador yo los ingrese en una forma de vector. ¿Qué quiere decir eso? Que debo ingresarlos de la siguiente forma: s a la n más s a la n menos 1 más s a la n menos 2, ¿sí? Más, y así sucesivamente hasta ese sub 0. Entonces ordeno, y es uno de los requerimientos, ordenar desde la mayor potencia a la menor potencia. Entonces organizámoslo, ¿no? Entonces digamos, bueno, 1, ¿cierto? La mayor potencia aquí sería S, y aquí tengo R por C, ¿no? No tengo nada más 1. Fíjense que este 1 es el término independiente, lo que sobra, ¿no? El último término. Bueno, ahora arriba tengo un numerador, abajo tengo un denominador, y lo que hago es expresarlo, pero solamente teniendo en cuenta los coeficientes, no más. No voy a escribir 1s a la s más, no se hace. Por ejemplo, si deseara expresarlo, entonces este quedaría el término 1, ¿cierto? Y 0 en la parte 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? ¿Estamos? Y este sería 1, vamos aquí, este 1 que está acá, y el siguiente sería RC, ¿no? R por C.
y aquí 0, 0, 0, 0. Pero solamente necesito esa parte, entonces lo encierro en un vector. Entonces fíjese que aquí ya lo tengo como un vector. Lo grabo. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Le puedo dar nombres. Entonces vamos a decir, vamos a colocar num es igual a este vector 1. Y el denominador va a ser igual ¿a quién? A R por C. Y luego sigue un 1, ¿cierto? Esa sería mi forma. Entonces ya lo tengo. Pero me falta decirle al sistema, después le digo al sistema, oiga, ¿cómo yo quiero relacionarlos? Venga, es que eso, yo digo, bueno, esto va a ser G. La relación entre quién? Entre el numerador y el denominador. Pero escrito como función de transferencia. Entonces voy a decirle lo siguiente. TF, por lo general, y se escribe el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Ya eso lo nombro G. Pero veámoslo ya en un ejemplo real. ¿Sí? Vamos a coger esto. Digamos que nuestra R vale un ohmio y que nuestro condensador vale un faradio. Es una cosa muy loca, es muy grande, ¿listo? Eso es un condensador grande. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy acá. ¿Sí? Por defecto debemos cargar el paquete de control. Voy a ver si esto tiene una lupa. Voy a cargar aquí la lupa, ¿listo? Para que lo podamos ver un poquito mejor. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Creo que lo ve. Listo. Listo. Bien. Vamos a ver si esto se puede quitar. A ver si tengo problemas con este apuntador. ¿Listo? Entonces ya lo tiene. Ahora, en Octave no están cargadas. ¿Sí? Digamos que usted quiere ver las listas. Entonces usted dice pkg list. ¿Cierto? Para ver el listado de paquetes que tiene instalados. Entonces le voy a sacar un listado de paquetes que tiene instalados. Realmente no importa. ¿Sí? Ahí ya se supone que usted ya instaló el paquete. Para que usted cargue el paquete de control le va a hacer lo siguiente. pkg load control. Entonces, en ese momento me cargó todo el paquete de control. ¿Qué tiene el paquete de control? Todas las definiciones, espacio-estado, me tiene las definiciones de funciones de transferencia. ¿Sí? Lo necesario para poder trabajar el control. Si yo quisiera trabajar estadística, pues cargar la librería de estadística. Si quiero las de control digital, pues las de instrumentación. En fin. Pero en este momento lo que nos interesa es la de control. ¿Listo? Bueno. Entonces decimos R, pero ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Dijimos que valía un ohmio. Entonces lo voy a trabajar como una variable. Punto y coma es para que tome el valor y no me haga eco en pantalla. Por ejemplo, C, voy a dejarla así. Mire, ¿sí? Realiza el eco en pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a hacerlo es lo siguiente. Vamos a decirle, oiga, numerador. Vamos a escribir numerador. Va a ser un vector. ¿Cómo? No hay problema. Numerador. Igual. Entonces, entre corchetes, ¿no? Cuadrados. Es importante porque esto es vector, funciona como vector. Entonces, ya tengo un numerador. Lo escribo. Entonces, ya tengo ahí básicamente la definición de mi numerador. Ahora, mi denominador. Habíamos dicho que era R por C, ¿cierto? Espacio 1. ¿Por qué es importante colocar el espacio? Porque es que el espacio, cada espacio me va separando los términos. ¿Sí? Entonces, este primer término es el S sub 0. El término. Este sería el S sub 1. Si te necesitara más, sería el S sub 2, S sub 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno. Ahora, digamos que G, que es lo que yo quiero llamar como mi función de transferencia.
le puedo colocar G, María, Pepito, sí, es básicamente una variable. Y le voy a colocar igual, necesito una función, invocar una función, por eso era importante cargar la librería de control, para que me genere automáticamente la función de transferencia. Entonces, eso se hace a través de TF, función de transferencia, transfer function. ¿Listo? ¿Y de quién estamos hablando? Pues tengo el numerador y tengo el denominador. Entonces escribo numerador, coma, denominador. Listo. Si doy enter, ya debería aparecer esta definición, ¿no? 1 sobre s más 1. Ah, que era básicamente lo que habíamos predicho, o lo que habíamos escrito. Listo. Bien, voy a quitar un momento la lupa, vamos a dejarla el zoom a -1, vamos a bajar aquí. Listo. Ok, digamos que hasta ahí tengo mi sistema, pero ¿sí? Resulta que ese sistema, mira aquí está, entonces vamos a ver, era 1 sobre, perdón, aquí, 1 sobre s más 1. ¿Listo? Entonces, esta era mi caja, tal cual. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo decido forzar mi sistema ante una función paso? Es decir, ver la respuesta forzada. ¿Listo? Entonces usted dice, ah, bueno, listo, es como funciona. Entonces lo que voy a colocar aquí es inyectarle una función paso. Y a eso se le llama un step. ¿Listo? El step. Y aquí es lo que voy a ver el resultado. Lo que voy a evaluar es cómo evolucionó este elemento. Cómo evolucionó mi sistema ante una excitación. Noten la importancia de por qué la función paso. ¿Sí? Es tan importante en el control. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a simplemente aquí a escribir step, ¿cierto? Vamos a ver aquí, step. Y voy a hacer el análisis. ¿Sobre quién? Sobre G. ¿Sí? ¿Sobre quién voy a hacer el análisis? Sobre la función que acabo de crear. ¿Listo? Y hipotéticamente, ahí ya debería tener mi valor. Esto es lo que obtengo. ¿Sí? Entonces tengo una curva. ¿De qué tipo? Exponencial. ¿Sí? Es una exponencial. Fíjense que esta arranca en 0, este paso arranca en 0. ¿Sí? Yo puedo hacer que el paso arranque en 1, en 2, o sea, lo puedo hacer un retraso temporal. Ahora, ojo con esta función. Miren lo que pasó. Entonces, y nos vamos otra vez al circuito, una resistencia y un condensador, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿O cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de esto? Y miren lo interesante. Es, por ejemplo, que yo tengo una señal de 1 voltio, ¿cierto? Y en el instante t igual a 0, ¿sí? Cierre ese interruptor y excita el sistema, ¿sí? Entonces, es esto. ¿Y qué es esto? Una rampa. Perdón, una paso. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, es que el condensador se va a cargar. ¿De qué forma? Exponencialmente. ¿Hasta dónde? Según este esquema, hasta el voltaje de excitación. ¿Y en este caso es cuánto? 1. ¿Eso hasta dónde va a llegar? Hasta 1. ¿Sí? Por eso es que pasa esto. ¿Sí? Ese es el significado de la... ¿Bien? Puedo hacer otras. Sí, puedo tener n variantes.
Por ejemplo, si ya no tengo esto, sino que por ejemplo le quiero colocar un pulso, es decir, aplicar una inyección, un voltaje y eliminarlo, o sea, abrir el interruptor en T igual a 0 y luego cerrarlo. ¿Qué significaría eso? El significado físico: excito y desconecto, energizo y quito. Ya eso, entonces, eso ya es un impulso. Eso es decir, que estoy aplicando una delta de Dirac. ¿Y cómo lo hacemos? La definición es la misma, solamente que va a ser lo siguiente: impulso de G. Y veo cómo el sistema evolucionó. ¿Listo? ¿Qué pasó? Pues lo dejé. Y miren, el condensador se carga y después se va a descargar. ¿Qué es lo que esperaría? ¿Se cargó? Vamos, bueno, aquí se carga. Voy a dejar aquí un momento. Se carga. Vamos a dejarlo. Tuvo una carga y lo que veo es, ¿qué le pasó al sistema? Se descarga. Pero es que esto no solamente me sirve para este tipo de funciones, para funciones básicas, ¿sí? En este caso estamos trabajando un sistema que es un sistema de primer orden. ¿Qué significa que sea un sistema de primer orden? Que solo tiene un elemento que almacena energía. En este caso es un condensador. Y la cosa se puede complicar aún más. Puedo tener 2 condensadores, 3 condensadores, 4 condensadores, en fin, lo que yo necesite. ¿Sí? Puedo tener bobinas. Es más, puedo suponer que este condensador inicialmente estaba cargado y ver qué le pasaría. Pero para poder hacer eso, para poder analizar completamente, ¿qué necesito? Laplace. No hay otra forma. Y entonces en la transformada de Laplace, ¿sí? Cuando yo está analizando la ecuación diferencial, porque me toca plantearla, ya hemos dicho, no puedo empezar a trabajar control si no planteo previamente las ecuaciones diferenciales. Entonces planteo mis ecuaciones diferenciales del sistema, le aplico la transformada de Laplace, establezco si las condiciones iniciales y analizo. Para eso me sirve Laplace, simplificar mi trabajo. Entonces puedo trabajar desde acá, desde el Octave, desde MATLAB, desde Scilab, ¿sí? Transformar directamente trabajar una función en el tiempo y escribirla y sacar su transformada de Laplace. Pero lo más interesante, y creo que es donde uno más aprende, es aprender a sacar la transformada de Laplace de forma directa, a mano. Ya después, con el tiempo, uno gana la experiencia para poderlo hacer usando tablas, ¿sí? Pero primero se debe hacer a mano. ¿Listo? Y eso es lo que viene en el siguiente ítem, ¿cierto? En la siguiente sesión. ¿Estamos? Ok.